Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de cómo armar una cabina LED paso a paso. Primero busca madera de triplay de 6 milímetros y córtala en 4 secciones o en 6 secciones largas si vas a hacer perimetrales. Es muy importante que tú armes la madera porque así te va a salir más barata, ¿ok? Enseguida tenemos que perforar la madera. Vamos a dejar orificios de 6 centímetros entre cada orificio, es decir, con tu taladro vas a hacer orificios cada 6 centímetros y tú vas a trazar la cuadrícula en todas tus tablas, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado en el trazado para que te quede centrado, es decir, que no haya orificios muy cerca de las orillas en una parte y en otras no. Hay que ser muy pacientes. En el caso de esta cabina iluminada yo hice 1600 orificios. La medida de la broca ya tú la escoges de acuerdo al LED que vas a instalar. Así es como se va a ver tu cabina ya lista. Lo que sigue es que tienes que pintar de negro toda la madera. Esto tiene que ser antes de que instales los LEDs, ya que si empiezas a pintar la madera ya que los tienes instalados, corres el riesgo de que algunos LEDs se te puedan pintar o dañar. Recuerda que hay que colocar bisagras de la medida que tú desees y patitas. En mi caso yo le puse patitas de plástico a cada panel para que pudiera sostenerse sin raspar la madera, ¿ok? Ahora tenemos que tener bien en cuenta que estas cabinas son hechizas, que son de uso o más bien de fabricación casera, así que tenemos que poner el cableado de corriente en los lugares donde lo determine nuestro circuito, ya sea que lo vayamos a hacer vertical u horizontal. Recuerda que los LEDs pixel necesitan refuerzo de voltaje cada cierta distancia. En mi caso yo los puse cada 100 LEDs. Por ahí se puede observar cómo es que fui colocando algunos de los LEDs. Hay que instalarlos de adentro hacia afuera para que sea la pura cabecita la que quede externa. Es importante que lleves una secuencia porque esa es la secuencia que le vas a declarar al programa. En este caso fue vertical para que quedaran de esta forma. No te hagas bolas, nada más sigue la secuencia, son series nada más. Y si observas aquí ya están los LEDs instalados y la secuencia de los refuerzos de voltaje ya instalados, cada uno en su lugar. De igual manera con los paneles perimetrales, en este caso yo los hice horizontales y así los voy a declarar en mi circuito. Este tipo de cabinas pues se ven la verdad muy bien, lucen muy bien en los eventos. Lo que sigue es hacer toda la parte de la electrónica. Hay que cortar cables en secciones, conseguir algunos conectores. Yo instalé conectores Canon de tipo micrófono y los fui instalando y los fui probando por secciones. En este caso tienes tú que decidir en qué lugar va a ir cada conector para que pueda llegarle el voltaje adecuado a cada sección. Hay que soldarlos, hay que tener por ahí un multímetro y la herramienta necesaria. Hay que tener cuidado de que cuando armes los paneles vayas encendiendo de a uno por uno para que no quemes grandes secciones. Hay que armar el módulo de control para que puedas controlar el número de paneles que tú requieras. El módulo de control lleva un controlador y una fuente. La fuente es la color de aluminio y el controlador es el blanco. Con estos controladores vas a poder hacer distintas figuras como estas que ves en pantalla o como esta que ves ahí en el evento. Ya que tienes el controlador armado, pues empieza a calar, como te dije, secciones de a una por una para que no vayas a quemar los paneles enteros. Es importante que cheques la polaridad en cada una de tus conexiones para que el panel te quede conectado correctamente y que la conexión de panel a panel sea la adecuada. Deja tu comentario en la parte de abajo si deseas que te deje algún tipo de consejo. No pude grabarme cuando lo estuve construyendo, pero espero que este video tutorial te dé una idea aproximada de qué es lo que se tiene que hacer y en qué momento. Espero que le des like a este video, dejes tu suscripción y lo compartas con tus amistades para que todos podamos darnos una idea de cómo construir un panel de LED pixel de modelo WS2811. ¿Sale? Hasta luego, que estés muy bien.